Tengo el gusto de saludar al doctor Adrián Román y Oscar Torres del Centro Privado Acreditado número 3. Juntos construimos acuerdos. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Buen día, Kevin. Buen día a todos y todas. Bien, vamos a hablar del tema del convenio de mediación en el testamento inoficioso. Me gustaría, yo creo que es un término muy técnico, quizá explicarles a los radioescuchas, pues, en torno a este tema. Claro, bueno, en todos los testamentos, Kevin, estimado auditorio, se debe de establecer o el notario tiene que garantizar que si la persona, cuando fallezca, cuando se haga efectivo el testamento, debe de garantizarle los alimentos a quienes, pues a los menores de edad, a los mayores de edad, hijos, de alguna manera que tienen alguna incapacidad, a su cónyuge, en su momento a su concubina, etcétera. Y bueno, estas obligaciones en el testamento, que si bien es cierto, se dispone de los bienes después de la muerte del testador, también es cierto que a estos, quienes tienen derecho a alimentos, se tienen que garantizar en el testamento. Y por eso, en su caso, el albacea, el tutor o curador, tiene que hacer efectivo estos derechos. Ahora, esto tiene que ver, obviamente, en el caso de que una vez que fallece la persona que deja el testamento, el testador, pues al final de cuentas tiene que hacerse efectivo. Es decir, aun cuando fallezca el testador, pues las obligaciones alimentarias subsisten. Y de ahí la importancia que el notario tiene que establecerlo en el propio testamento. Ahora, puede ser posible que no se estableció en el testamento y puede generar esto, Kevin, por supuesto, muchos conflictos. Y en el caso, bueno, pues hablaríamos que el albacea, el tutor o curador de ese testamento o de la sucesión, pues al final de cuentas va a tener que representar a la sucesión y va a tener que responderle a quienes son sus acreedores. Y por supuesto esto genera muchos conflictos porque ni más ni menos, Kevin, hablamos de la familia, hablamos de las personas tan cercanas al testador que ya no está en vida, pero por eso el testamento tiene que determinar los derechos o garantizar los derechos alimentarios en ese mismo testamento, en ese mismo documento, y posteriormente es cuando empieza el tema de si los bienes son suficientes o no para garantizarlo, si efectivamente las cantidades pues corresponderían o no, y en ese momento el ejercicio de la mediación es lo más práctico, lo más viable para poder resolver este tipo de conflictos y sobre todo que de repente tenemos mucha expectativa a los herederos. Pensamos que hay mucho dinero o muchos bienes para poder sufragar o lo que nos va a tocar, pero hay una preferencia, hay un derecho de los acreedores alimentarios y por supuesto es importantísimo salvaguardarlo. Y ahí sí hay un derecho de preferencia, que entonces por eso es muy importante la invitación que si usted está en este tema, usted es acreedor, es decir, es hijo o hija mayor de edad o en su momento con alguna discapacidad o sigue estudiando o la cónyuge supérstite o el concubino, la concubina supérstite, pues obviamente estará en estos supuestos y obviamente pues empezará un tema litigioso y bueno, lo hemos comentado mucho en este programa contigo, Kevin, que bueno que al final la idea de la mediación es prever conflictos y resolverlos en su momento. Y eso es muy común, que no dejen la pensión alimenticia, quizá a lo mejor por ignorancia o por qué suceden estas situaciones. Sí, en este caso, en la mayoría de los casos, pues es por desconocimiento de todas estas cuestiones legales. Y en su momento, pues también en algunas ocasiones de manera intencional, ¿no? Cuando una persona, pues en su momento quiere abarcar, en este caso, todos los bienes de la sucesión de la persona que falleció, ¿no? Entonces, nos ha llegado al Centro Privado Acreditado número 3 asuntos o conflictos de esta naturaleza en donde se han generado pues el procedimiento de mediación o conciliación privada, en donde se establece pues este diálogo sobre todo y lo que busca en su momento es resolver este problema y como lo dice el doctor Adrián, evitarnos un juicio largo, costoso, tedioso, pero sobre todo lo más importante, el mediador o facilitador en la función que desempeñamos tenemos que proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esa protección, dentro de ese derecho que tienen niños, niñas, adolescentes, pues está lo que es la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, tenemos que dejar claro en los procedimientos que es un derecho humano del niño, de la niña, y que no puede ser vulnerado y que tiene que ser atendido. Y qué mejor a través de un procedimiento de mediación o de justicia restaurativa, donde las partes pues en su momento van a resolverlo a través del diálogo y sobre todo pues lo más importante, como lo hemos mencionado en muchas emisiones, la reestructuración la reestructuración de la relación familiar, ¿no? Que es muy importante para las familias.
Muy bien, y por ejemplo, en este caso del testamento inoficioso, me imagino que ocurre cuando el testador pues quizá deja hijos menores de 20 años que todavía pues siguen estudiando, ¿no? En este caso, recuérdanos que a aquellos que tienen esta situación, que debe de obtener la pensión alimenticia para que pues puedan tener por bien sabido y por supuesto pues agendar esta cita de mediación para también evitar pues los conflictos, ¿no?, que se dan en los tribunales. Sí, por supuesto. En el caso de los menores de edad, menores de 18 años, tienen derechos alimentarios, incluye obviamente la atención médica, incluye obviamente la educación, incluye el alimento, el vestido, etcétera, los servicios básicos. Y en ese sentido también los hijos mayores de edad que en su momento continúen estudiando hasta un nivel universitario. Y por supuesto, si tuviera alguna mayor de edad, aun cuando no estuviera estudiando con algún grado de discapacidad, también el cónyuge, la cónyuge, o en su momento el concubino, la concubina. Pero bueno, en este caso entonces los testamentos tienen que establecer en su caso una garantía, una determinación de salvaguarda de los derechos alimentarios. ¿Qué pasa cuando no se establece, cuando no se lo informa al notario? Bueno, e inclusive que pueden existir en su caso otros hijos o hijas fuera del matrimonio que en su momento tampoco se mencionaron, o inclusive cuando en la fecha del testamento finalmente posteriormente pues tiene más hijos, ¿no? Y ellos no se dejaron en el testamento, no se especificaron en el testamento. Entonces estas personas, estos acreedores pues tienen la posibilidad en su momento de ejercitar una acción legal en contra de la sucesión para que efectivamente se salvaguarde. Entonces, digamos que en este caso, pues siempre es importante, los notarios y las notarias tienen esa obligación de salvaguardar, de la misma manera como mencionaba Oscar, nosotros tenemos la obligación de salvaguardar también alimentos en los convenios, y que claro, bueno, pues hablamos de un interés superior del menor. Y bueno, en el caso, siempre la mediación es el mejor escenario, porque no olvidemos, si está en un testamento, por supuesto, son irrenunciables, pero también va en función de la necesidad y la posibilidad de darlos, es decir, va en esa situación en la cual se pueden llegar a acuerdos, se pueden resolver estas situaciones, y qué es lo mejor, bueno, que tenga una pensión digna los niños, las niñas y los adolescentes, y no como tal un hecho donde finalmente haya una negativa, donde se pone en peligro pues es la subsistencia y la salud de los niños y niñas. Entonces es un tema muy grave. Bien, ahora para resolver este tema en cuanto al convenio de mediación en testamento inoficioso, ¿a dónde pueden acudir? Recuerden las oficinas, los teléfonos, desde luego, para que puedan comunicar y atender una cita. Claro que sí, están apareciendo en su pantalla nuestros datos, nuestros informes, nuestros contactos, 777-107-4073 y 777-231-4719. Nuestras instalaciones se ubican en la calle de Fray Bartolomé de las Casas, número 24, esquina con la calle Francisco Leiva, en una plaza que se llama San Agustín, en el local 20, en pleno centro de Cuernavaca, Morelos, a unos pasos del Tribunal Superior de Justicia. Ahí nos encontramos, nos encuentran nuestras instalaciones, puede acudir de manera personal, solicitar una cita y con todo gusto podemos darle la orientación que usted necesita sobre estos temas tan importantes para las familias, y en su momento pues darle toda la orientación e información que las personas necesitan, precisamente para que conozcan los beneficios y alcances jurídicos legales que tienen los convenios celebrados en conciliación o mediación privada. Perfecto, pues muchísimas gracias por esta importante información, para que usted también lo tome en consideración, y si usted tiene alguna problemática en torno al tema que se comentó el día de hoy, pues ahí están los datos de nuestros queridos amigos Adrián Román y Oscar Torres, quienes muy puntual estarán ahí presentes para poder atenderlo en cualquier tema que usted tenga que ver. Olvídese de trámites, visitas a los tribunales que pues son muy engorrosos, que quitan tiempo, dinero, esfuerzo, y pues que existen otras alternativas. Muchas gracias, buenos días. Buen día.